Hola, qué gusto saludarles. Hay que poner un poquito de energía, de positivismo, porque la verdad, aunque es ombliguito de semana, todavía se siente como lunes, tal vez porque acabamos de pasar el cierre de mes, porque estamos empezando un nuevo mes de septiembre, mes patrio, y también es una extraordinaria forma de poder iniciar tomando en cuenta el tercer capítulo del tema gente tóxica. Pero como tú lo pudiste ver en las redes sociales, desde la introducción que se le dio a este tema, que las palabras son como las abejas, porque tienen miel y tienen aguijón, nos lleva a poder reflexionar un poquito a las emociones y características de las personas que hablaremos el día de hoy, que tiene que ver con el violento verbal. Muy buenos días, Gabriel, empezamos. Gracias, Héctor, gracias, bienvenidos a todos. Y fíjense que me gusta que estemos tocando este tema en el mes de septiembre, porque cuando hablamos de mes patrio es porque estamos conmemorando nuestra época de independencia, y creo que vamos a hablar mucho de la necesidad de independencia de nuestras emociones cuando tocamos un tema como esto sobre la agresión verbal. Para empezar, como habíamos hecho la vez pasada, a manera un poco de broma, pero les digo que son unas bromas no tan chistosas porque algo de fondo sí tienen de cierto. Es hablando del libro de ¿Por qué todo el mundo te odia? Otra vez me robé algunas cosas y les cuento un poco a manera, insisto, de broma, pero no tan chistosa. Dice la 1, todo el mundo te odia porque siempre estás en bancarrota. Claro, como no traes dinero, ay, mira, ahí viene este que nunca trae, ay, ahí viene este que nunca trae. O en la 2 que dice, porque siempre tienes un problema. Y la gente entonces dice, ay, ahora a ver con qué nos sale, ahora qué novedad trae este. Entonces creo yo que son buenas reflexiones de cualquier manera. Si estás en bancarrota continuamente, bueno, una de dos. Una es, pues no todo el mundo tiene que saberlo, no lo expreses tan abiertamente. Y la 2, que es la mejor, que sea una motivación para que con tu trabajo, con las opciones que tienes en tu negocio de ganar dinero en Neovita, pues siempre haya dinero en casa. Y cuando hablamos de los problemas, lo mismo. Creo yo que la necesidad de que nos escuchen o de compartir demasiado nuestros problemas, acuérdate que la gente nos está evaluando en todo momento, y para evitar que hagan las evaluaciones que ellos quieran, pues vamos a mantener un poquito más, como dijera aquel dicho, que la ropa sucia se lave en casa, y entonces ir con la persona adecuada, con ayuda profesional, cuando se tenga que compartir un problema. E insisto, era un poquito de broma, a mí me da risa lo que dice, pero entiendo que al final de cuentas hay mucho de fondo y mucho de cierto en nuestras interrelaciones. Pero voy a tomar otras partes ya más hacia nuestro tema, también que vienen o parten de este mismo librito de ¿Por qué todo el mundo te odia? El 9 dice, porque eres ruidoso, rudo y odioso. Ya empezamos a hablar del tema de las agresiones verbales, y entonces dice que eres rudo y odioso. El 10 dice, porque eres desconsiderado. Y la 23 dice, porque no tienes clase. Es decir, no te importa, cuando quieres decir o hacer algo, lo haces donde sea, ¿verdad? No tiene que ver con la clase social. No tiene que ver con la clase social. No. Creo que tiene que ver más bien con ser grosero, con ser una persona que no tiene conciencia de los demás. Entonces creo que son 3 buenos temas para empezar a tocar justamente esto que tiene que ver con el agresivo verbal. Primero quisiera yo decirles que hay personas que creen en 2 tipos de molestia, de ira, de enojo, y a una le llaman la ira justa. Incluso hay quien hasta le dice la ira virtuosa. Y entonces se apegan a algunos pasajes, por ejemplo, de la mismísima Biblia, donde dice que pues Dios se enojó porque estaban adorando al becerro de oro, o Jesucristo se enojó porque estaban con los puestos en el templo, la vendimia. Entonces, ya ves, sí, nos tenemos que enojar.
Y creo que es una emoción real, existe, aflora en nosotros, y pues no sé si es tan virtuosa en algún momento. Creo que sí puede ser importante aprender a marcar límites, ya platicaremos un poco de ese tema, pero creo que más nos vamos a centrar en este momento en el tema de una ira egocéntrica, un enojo egocéntrico, un agresivo verbal que está pensando en su mundo como el centro del universo, y a partir de ahí empieza a manifestar sus ideas siempre con reclamo y con enojo. Primero, ¿por qué lo hace? ¿Qué intenta? Y según algunos estudiosos, porque este es un tema, Héctor, que tiene que ver con psicología, en los abusos infantiles a la mujer, el bullying, se manifiesta mucho este tipo de acciones continuas de agresión. Y entonces los objetivos del agresivo verbal son dominar, controlar, someter. ¿Y por qué o cómo lo hace? Lo hace a través de la humillación, del miedo y de culpar a los demás, sentar culpas en los demás. ¿Y por qué? Porque tiene una gran necesidad de sentirse superior. Y esto nos lleva entonces a una realidad. Si tiene la necesidad de sentirse superior, es porque como se siente es inferior. Gracias. Es profundo su sentido de inferioridad. Y entonces cualquier condición que él interprete que está siendo puesto en inferioridad, va a reaccionar con gran ira para mostrar esa superioridad. Estaba viendo, esto me estoy yendo a un extremo, pero ayer veía un programa en la televisión, no era más que un programa un poco de ficción, están un poco basados en casos reales, pero no deja de haber ficción, y era un asesino serial. Y este asesino serial, después cuando ya lo encuentran y lo investigan y hacen todo el show de la tele, pues resulta que él se enteró que cuando él era joven, cuando él tendría 13, 14 años, se enteró que alguien había violado a su mamá. Había un tipo específico de persona que había hecho esa violación, y él en su juventud, niñez, porque pues 13, 14 años todavía era un niño, se había quedado ante la noticia sin poder hacer nada, confundido, creyó que no defendió a su mamá, aunque no estuvo en el evento, pero no tomó nunca una acción sobre eso que sucedió. Y entonces él empezó a matar a hombres con las características de quien había matado a su mamá. Y entonces él decía, es mi manera de demostrar que no soy débil, que no me equivoqué, que sí pude haber defendido a mi mamá, solo que no se me dio la oportunidad, pero no soy débil. Pongo este ejemplo para decir, el agresivo verbal pasa por una condición semejante. Me fui a un extremo con el ejemplo de la película o del programa pero lo que sí quiero decir es, la gente pasa por su cabeza, déjame demostrar que yo no soy una persona débil, que yo puedo dominar y lo voy a hacer presente. Hablando de la ira, del enojo, también, insisto, esto ha sido estudiado desde los filósofos de la antigüedad, y Aristóteles, el sabio Aristóteles, filósofo Aristóteles, decía, enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Y claro, cuando nosotros estamos haciendo nuestros reclamos, ya platicábamos en otro de los capítulos, oye, llegamos al aeropuerto, tenemos una cita importante en nuestro destino,
y entonces resulta que la aerolínea cancela o demora el vuelo por mal clima, porque está descompuesto el avión, porque no hay pistas de aterrizaje en ese momento, no sé la razón. Y he visto, y más que haya visto, he sido de las personas que he ido con la señorita en el mostrador y, como dijeran coloquialmente, me pongo como un loco. Y ahorita mismo me van a decir y me van a resolver. Y yo tengo una pregunta, Héctor. La señorita. Tengo otra pregunta. ¿Y ella lo puede resolver? No. Entonces, ¿por qué estoy agrediéndola a ella? Porque quieres, de acuerdo que nos dices, hacerte presente por demostrar que no tienes miedo, por Que valgo, que valgo. que soy importante, y por eso sale en los videos la Lady 3 pesos, y por eso sale en los videos, pues ya saben ustedes, todos esos, porque tienen una gran, o tenemos, yo he tenido esa gran necesidad de hacerme valer en ese momento, porque puedo estar loco, dijera el chiste, pero no tonto. Es decir, lo que acabo de reflexionar contigo en este momento de que ella no tiene la culpa y ella no tiene la solución, es algo que yo sé. Sin embargo, eso no inhibe que yo haga un reclamo con violencia. Mi necesidad de mostrar mi fortaleza y mi superioridad salen, se manifiestan. Ahora, de una manera absurda voy a hacer este comentario. Bueno, al final de cuentas es la señorita que está ahí en el mostrador, y ¿sabes qué? De pronto yo me voy a mi casa o arreglo más tarde y no la vuelvo a ver. Pero ¿sabes cuál es un problema? Que a veces cuando tengo esa necesidad no solo es con los desconocidos, lo hago en casa. Y entonces puedo manifestar esa superioridad que yo busco demostrar con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos. Es decir, ya voy a la familia nuclear. Una persona que tiene este problema de manifestarse de esta manera puede estar destrozando incluso la armonía en casa. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de los tonos que nosotros estamos utilizando al momento de usar nuestros reclamos, porque sí es justo y digno reclamar, se vale. Lo que pasa, hay que ver cuál es el mensaje que queremos dar y tenerlo claro. Y si el mensaje es tengo prisa por irme en un avión, entonces no tengo por qué ser grosero y usar descalificaciones, humillaciones en mi mensaje. Revisa el mensaje, tenlo muy claro en casa. Si lo que quieres es decirle a tu por qué no recogió su cuarto y el mensaje es mantén tu cuarto ordenado, date cuenta de que ese es el mensaje que quieres dar, para que después en la entonación, que es la otra parte del mensaje, tengas cuidado de cuán adecuado es el mensaje, porque a veces la entonación es más provocadora o es más desafiante o más humilladora que el mensaje mismo. Anthony Robbins dice que el mensaje como tal, las palabras que quieres transmitir, pueden tener un 10% de peso en el mensaje, pero la entonación pueden tener un 40% de peso en el mensaje. Entonces habría que ver qué tonos estoy usando. Y en tonos tiene que ver, por supuesto, el volumen de la voz, pero tiene que ver también la tonadita, ¿verdad? O sea, el sarcasmo en el comentario. ¿Ibas a comentar algo? Sí, fíjate, Gabriel, que creo que en base al flujo de la información que nos estás dando, he llegado a comprender que
nos ponías ejemplos de Jesús, de personas importantes que han sido reconocidas por su inteligencia, por ser filósofos, y creo que nos da una primera información de que el enojo o el reclamo es válido y es importante. Posteriormente vimos cómo el agresor verbal impone, somete, y algo que tú comentabas es que a final de cuentas él lo hace por un complejo de inferioridad, que se me sale un poquito como antagónico, porque yo decir, oye, el de una persona que me está reclamando, yo digo, ese es fuerte, ese no se equivoca, ese tiene una verdad absoluta, pudiera ser en algún momento. Claro. Sin embargo, tomando en cuenta todo este contenido que nos has mostrado, Gabriel, yo te comentaba, si este tipo de violencia, ¿verdad? La violencia verbal será entre las personas tóxicas lo más común, o es tal vez porque esté más fácil agredir verbalmente que un golpe, o forma parte de un grupo en general. Yo creo que forma parte de un grupo en general. Primero, déjame comentarte que este tipo de violencia es verbal o de agresión verbal, acompaña mucho al neurótico. Y una parte muy importante de la población mundial tiene problemas de neurosis. Entonces es común que exista. Pero también hay mucha gente que es la victimizada por ese tipo de violencia. Y entonces en casa grita uno, él o ella, y el otro pues a lo mejor se calla, ¿verdad? Y entonces yo creo que no necesariamente es la más común. Sí es muy común que exista, pero no quiere decir que todos la ejercen, no quiere decir que mitad y mitad de la población la ejerce. Hay mucha gente que o no tiene esa misma capacidad o esa misma necesidad, o puede contener mejor sus emociones. Fíjate, la Biblia, no quiero hacer de esto una clase teológica, ¿verdad? Pero me gustó, tiene una serie de pensamientos maravillosos. En el libro de los Proverbios dice, el que es tardo para la cólera es mejor que un hombre poderoso. Y entonces tú decías ahorita, no, es que pues a lo mejor el que llega y grita es el fuerte. No, tiene miedo. O sea, la víbora de cascabel, ahí está calladita, y hasta que se sienta amenazada, hace ruido hasta que se siente amenazada, cuando tiene miedo. Mientras tanto, no necesita estar haciendo ningún ruido. Por eso yo sí creo que la persona que necesita expresar, que no tiene ese control de sus emociones, es una persona que tiene que hacer mucho trabajo con él mismo y su autoestima. Si tú reclamas con esa fuerza, checa cómo está tu autoestima, cómo te has sentido, por qué sientes que debes manifestarte de esta manera. Y ¿sabes qué? Ten cuidado de la gente que hasta te lo aplaude, porque llega gente y cuando de repente, yo no sé, la comida estaba medio fría en el restaurante, y entonces la mesa, todo el mundo dice, coincide en que estaba fría, unos amigos no tan amigos van y te dicen, a ver, tú reclámale, tú que eres la buena, o tú que eres el bueno para reclamar. Oye, que no alienten tu estado violento, o si lo vas a hacer, pues hazlo con mucho más mesura, porque tú puedes encontrar otra vez el mensaje con claridad, y piensa bien cuál es el mensaje que quieres dar. Segundo, cuál es la entonación que debes usar, y entonces la tercera parte, que puede ser hasta el 50% del peso de la comunicación, más que la entonación, incluso los ademanes, las gesticulaciones que hay, porque hay gente que está en una conversación agrediendo sin siquiera hablar. Sí, a ver, sígueme diciendo, claro. Y ya te está agrediendo sin siquiera estar hablando tanto. Entonces la gesticulación, la fisiología, decía Anthony Robbins, lleva uno de los pesos más grandes en esa comunicación.
Por eso nosotros tenemos que buscar con mucho cuidado cuáles son los mensajes, cómo los queremos decir, qué reclamos queremos hacer y tener mucho cuidado con los reclamos en broma, porque la violencia verbal no solamente son gritos, no solamente son enojos, existe mucha violencia disfrazada incluso de amor. Y no sé, yo no sé qué, porque te lo digo porque te quiero, disfrazada de honestidad. Es que así soy, no me sale decir otras cosas y digo lo que siento. Siempre de franco. Soy franco, yo del norte, norteño al norte. Ya eres un lado, ¿verdad? Es decir, está disfrazada la agresión verbal de ayuda. Lo digo por ti, para que entiendas, ¿verdad? Discúlpame que te da así de frente, pero yo no me ando con medias tintas. Y creo yo otra vez que los mensajes que queramos dar pueden tener siempre una mejor manera de expresarse en la selección de las palabras, de la entonación y la fisiología con la que lo damos. Vamos a platicar. A ver, sí, dime. Ya como que sentó de que, ay, de mala forma. Desde la entrada ya estamos violentando la comunicación, ¿verdad? Y fíjate que la violencia verbal, Héctor, puede ser tan grave que es un tema de salud mental, fíjate. Hay capítulos específicos para tratar temas de violencia y de agresión verbal, porque las huellas que van dejando en el intelecto, en la interpretación emocional, entonces van siendo tan trascendentes que a veces unas palabras que parecía que se soltaron al aire tienen repercusiones en la vida de las personas en un futuro, a manera de que les llevan a un camino de fracaso o las palabras correctas a uno de éxito. Las palabras son como las abejas, producen miel, pero también tienen aguijón. ¿Cómo una vez hasta ahí? Pues fíjate que es importante saberlo porque nos da también argumentos para poder analizar las expresiones de este tipo de violencia, ¿verdad? O de reclamo, porque bien podría decir, a ver, de las veces que me enojo en el día, uno es porque no está la comida, porque no salí a tiempo, porque no me pude arreglar, bueno, tiene que ver con el tiempo, me tengo que levantar más temprano. Con los que más me enojo es, pues 10 veces con mi esposa, 5 con mis hijos, pues necesito apoyar más a mi esposa. Creo que es una forma de que podemos sacar provecho. Sí, mira, gracias por ese comentario, ahorita voy ahí, pero en algún momento ya les había yo platicado, creo, esta historia de que Hulk, el verde, es una persona que generalmente es normal, pero cuando se enoja, su reacción en su organismo es que se vuelve verde y entonces sale el famoso Hulk. Y en una de las últimas versiones de la película, resulta que ahora necesitaba él poner, porque no nada más se pone verde, sino se pone muy fuerte y es muy grande, y entonces necesitaba esa fortaleza y necesitaba estar grande, necesitaba ser Hulk, y entonces ya nomás pensaba en ser Hulk y entonces ya se ponía verde sin un motivo aparente de enojo. Y entonces le pregunta a otro de sus amigos superhéroes, oye, antes tú necesitabas enojarte para ponerte verde y ahora te pones verde cuando quieres, ¿cómo le haces? Y dijo, no, es que ahora siempre estoy enojado. Hulks nuevos de la última película, todos esos que siempre están enojados, porque lo que decía Héctor, voy a hacer una lista de a ver qué me enoja. Oye, de repente hay gente que va a hacer una lista de que le enoja todo, le enoja que hace calor, le enoja que la comida está, que no está, que está fría, que no está fría, que llegó, que no llegó, que hay tráfico, que no hay tráfico. Y esto lo digo un poco en broma y suena un poco a risa, pero quiero decirles que es muy común este factor Hulk, que vamos a decir, de gente
que vive constantemente en el enojo. Y justamente estos agresivos verbales viven en una constante situación de enojo, que cualquier cosa son un motivo de reclamo porque lo ven como una posibilidad de que, y aquí me vuelvo a lucir. Y aquí me vuelvo a reforzar que sí puedo y que tengo fortaleza. Entonces, ahora hay gente que no necesariamente todo el tiempo, pero cada vez que reclama, lo hace sin medida. Bueno, también habría que revisar cómo o por qué está reaccionando de esa manera. Esto es cuando estamos hablando nosotros de la persona que es la agresiva. Y la agresiva verbal es mordaz, ofensiva e intimidante. Suelen, como ya dijimos, buscar como objetivo generar miedo para hacer ver, valer esa superioridad. Y ¿saben qué? Ya decíamos que son tan inseguros que se ocultan detrás de ese comportamiento como una cortina de humo para que no vean su temor y su debilidad. Normalmente suelen usar un tono de voz elevado y gritos. Su manera más común de platicar y la que prefieren es la ironía, y con tanto grito y con tanto volumen y con tanta ironía buscan constantemente confundir porque les encanta el reclamo, se dan respuestas, se dan palabras razonables, y ellos siguen subiendo sus tonos para que la gente se no, ya me habías dicho que no, y ya habíamos quedado, me estás cambiando todo en este momento. Y entonces tratan de confundir al interlocutor, y lo que tratan es de alterarnos. Están buscando que nosotros entremos a un territorio donde ellos puedan mostrar con mayor claridad. Nos agarramos a golpes verbales y gané. No dicen a golpe porque no necesariamente tiene que ser iracundo en ese sentido. Es en la parte, y saben que en ese ring les gusta mucho ganar, y entonces la cuestión es, por favor, tú no te subas al ring, no te subas al ring, porque o vas a crear una gran batalla, y si no eres una persona así en esas condiciones, vas a perder. Estas personas suelen estar no solo enojadas, viven totalmente a la defensa. Y saben como tal que son personas no muy bien aceptadas, ellos se saben con personas conflictivas, saben, pero ellos dicen, bueno, pues si no me quieren ni modo, pero yo voy a demostrar quién soy, y si no les gusta que se vayan ellos, ¿verdad? En todas sus situaciones mentales. Otra vez, hablamos de una gran necesidad de subir la autoestima. Esas personas, decía Kane, se me olvidó ahorita, su apellido, ahorita se los doy. Decía Kane Ramsey, decía, nosotros vamos migrando en niveles en los que percibimos nuestro ser y el mundo. Y uno de los primeros niveles en los que percibimos nuestro ser y el mundo es a nivel físico. Y entonces no vemos más allá que la parte física. Después empezamos a ver un poquito más una parte intelectual, a razonar lo que está pasando y por qué está pasando. Después entramos en contacto mucho más con la parte emocional, y las emociones es cómo me siento, cómo se sintió el otro, para llegar a una parte más profunda que él le llama una parte espiritual, que no necesariamente se refiere a la interpretación religiosa de la parte espiritual, sino se refiere a la parte más completa de convivio de una sociedad, donde lo que yo hago tiene efectos en más que solamente yo y más que solamente mi familia, porque puede ser efectos hacia la colonia, la ciudad, un país donde yo me desarrollo. Y entonces la persona agresiva mental está aún atorada apenas en la parte muy física, y los gritos son físicos, se oyen, y las palabras pretenden herir, y entonces sin darse cuenta pretende llegar a una parte emocional que se está dando cuenta de dónde o cuánto
necesita mucho trabajo personal de entenderse, y como tú decías hace un rato, y hemos dicho en otros momentos de nuestras presentaciones, estamos hablando de la gran necesidad de conciencia. Estaba yo leyendo en el libro de Anthony de Melo, de la A a la Z, de Anthony de Melo, una parte que me gustó mucho, se llama las exigencias. Y decía Anthony de Melo, tú ya eres felicidad, eres la felicidad y el amor, pero no lo ves porque estás dormido. Te escondes detrás de las fantasías, las ilusiones y también de las miserias de las que te avergüenzas. Y entonces buscas las exigencias en todo problema, relación y convivencia. Exiges que el otro no sea egoísta, que no sea indiferente, y te autoconvences de que lo haces por su bien. Y entonces, ¿por qué te molesta la actitud del otro? ¿No será que estás reflejando algo que no te permites a ti mismo? No te engañes. Llama a las cosas por su nombre. Y luego dice como sugerencia, renuncia a tus exigencias. Lo más importante para vivir el presente, tanto contigo mismo como con los demás, es renunciar a estar constantemente exigiendo. Eso no quiere decir que no pongas límites, repito, pero cuando estamos en continuo reclamo es porque continuamente estamos exigiendo. Ahora, vamos a la otra parte. Vamos a el que se topa con el agresivo verbal. ¿Qué hacer? ¿Qué estrategias debería de seguir? Bueno, algunos dicen que lo que nosotros podemos hacer son comentarios absurdos o incoherentes que no den juego a la conversación. Es decir, no, y que no sé qué, y esta sopa está muy fría. Oye, ¿cómo ves que por fin ganó tal equipo? Que Messi ya se anda yendo del Barcelona. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero vamos a sacar la conversación de contexto para no seguir con un juego en el que está metido la persona que está agrediendo. No dejarnos ofender por sus comentarios. Y aquí un tema importantísimo para el que recibe al agresor. Nuestra autoestima debe ser fuerte y estar por encima de la provocación. Nuestra autoestima debe estar por encima de la provocación. ¿Para qué? Para mantener a raya nuestra ira, nuestro enfado. Y no es sencillo lo que estoy diciendo, ¿eh? Queremos ir a la lucha, o sea, sentimos que nos apachurraron un botón y vamos, y es aquí donde nosotros queremos trabajar con nosotros mismos, en no responder, más que intentar controlar el comportamiento del agresivo verbal, necesitamos intentar controlar nuestro comportamiento. Pareciera que todo tuviese la necesidad o la importancia con el que emite la agresión, pero no, también el que la recibe tiene que estar preparado. Ahorita que decías tú que la gente está en su dominio de violencia, hay gente que dice, y dime algo para que... Y ojalá me reclame para ponerlo en su lugar. O sea, así es. Busquen el que esté. Y la otra... Que hasta dicen, sí. Búscame para que me encuentres. Ándale, el que me busca me encuentra. Oye, cuando en las peleas infantiles de que, aviéntame, dame un golpe, y así empieza la pelea. Claro, totalmente. Fíjate, decía otra vez, digo que saqué una serie de libros de muchos, no solo los proverbios, Efesios. Dice, estén airados, o sea, enójense porque pues, no lo pueden contener, dice, y no obstante, no pequen. Es decir, contrólense, contrólense, frénense, sí, exacto. Oye, Gabriel, y luego fíjate que ahorita que también mencionabas en la preparación del que recibe, tienes que estar, o sea, super pilas, porque oye,
el agresor va a buscar tu punto débil. Oye, ya veo que con Chaparro no te enojaste, Ujú. o va a buscar Prieto, o va a buscar el ciego, o va a buscar el indefenso o el inútil. Va a estar tirando, ¿verdad? Tú tienes que estar... Es correcto, tienes mucha razón, está buscando por todos lados, por eso salirse para otras conversaciones es apropiado, pero no solamente eso, fíjate otra vez los proverbios, hoy me viene disfrazado el pastor creo, los proverbios, hasta me voy a abrochar aquí man, para los proverbios dice, no tengas compañerismo con nadie dado a la cólera, y que con el hombre que tiene arrebatos de furia no debes entrar para que no te familiarices con sus sendas. Es decir, retírate. Si ya sabes que es una persona conflictiva, agresiva, verbal, que no sea parte de tu rutina, de tu entorno común con el que tú te desarrollas. Y sabes que hay a veces que no lo puedes evitar del todo. Trabaja donde tú trabajas, es un vecino, evítalo. No busques la confrontación. Entonces, tú, la persona que se contiene a sí mismo, es una persona que tiene más fuerza en su espíritu. Todo su espíritu es lo que el estúpido deja salir, dice Proverbios 29:11. Digas, no, estás gritando así porque lo que necesitas es creerte muy fuerte. No lo provoques. Oye, yo lo aprendí en la clase de Gabriel. Tú estás necesitado. Sí, no se trata de esto, ¿verdad? Creo yo que hay mucho que trabajar con nosotros cuando estamos frente a gente así, gente complicada. La perspicacia, fíjate, este me gusta mucho, este es el libro de los Proverbios 19:11, dice, la perspicacia del hombre ciertamente retarda su cólera. ¿Qué quiere decir esto? El hombre que ve, o la mujer, el ser humano, que ve más adelante lo que puede suceder, es perspicaz, está viendo hacia adelante, dice, mejor no me meto en problemas, porque esto puede acabar muy mal. Una persona que no solamente está viviendo el instante, sino las consecuencias del instante, contiene su lengua. Totalmente, Gabriel. Fíjate que en momentos como ese de segundos se puede definir la vida y la muerte de la persona. Totalmente, Héctor. O sea, llega esto como habíamos comentado nosotros, son condiciones tanáticas, llevan a cuestiones incluso de matar o morir por estas situaciones, aunque parezcan, ¡ay, qué drástico! No, así empiezan muchas cosas, con esto empiezan muchos detalles. Yo creo que el trabajo más importante, uno, revísate, si estás dentro de los tóxicos que están agrediendo constantemente, hay que hacer un trabajo fuerte. Y por favor, recuerda el mensaje, cuál es el que quieres dar. 2, la entonación que lo estás dando. Y 3, tu fisiología, tus gestos. 3 tareas, no es una, son 3. Y a veces puede ser que estés callado, callada, pero la pura gesticulación dará mensajes que a lo mejor son agresivos. Chécate, hazte consciente de ti mismo, de ti misma, para que puedas trabajar en ti. Si convives con gente que está continuamente siendo agresiva verbal o que es agresiva verbal, recuerda todo este trabajo que tienes que hacer hacia ti en cuanto a tu fortaleza, tu seguridad, para que tú no provoques. Y el que más me gusta, con este me despido otra vez, ya lo repetí y esta es la tercera vez. El Proverbios 16:32. El que es tardo para la cólera es mejor que un hombre poderoso. Así es. Muchas gracias, Gabriel, por llevarnos con estos argumentos desde sabios pensadores griegos, de los cuales tomaste en cuenta Anthony de Melo, Stephen Knox, y pues ahora sí que para rematar la voz de los profetas expresada en la Biblia. Creo que esto nos ayuda porque siento que es un tema muy fuerte, Gabriel. Creo que este tema está llevando mucho a la reflexión a la gente, según aquí los comentarios que nos están
poniendo y es una extraordinaria forma de poder ser mejores cada día y de una herramienta más que podemos tener en la empresa de Neovita para ser mejores seres humanos. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias.